ya en los foros nacionales y en los foros internacionales hemos reconocido que la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, adscrita a la CGTP, y CAPECO, son un ejemplo del desarrollo, del diálogo social, un ejemplo de cómo se genera empleo y de cómo se cuida a los trabajadores a partir del diálogo social. Recordaba Luis en el video de que hace muchísimos años un trabajador de construcción civil iba a la obra con hojotas y el casco era las bolsas de cemento. Yo lo he visto. Yo, ya que soy un poco tío, me acuerdo de esos tiempos. Yo pasaba por la obra y encontraba a los trabajadores con la ropa, el pantalón, el más usado seguramente para que no se gaste más, y la bolsa de cemento en la cabeza, como si fuera el casco. De ahí han cambiado muchas cosas. Y por supuesto, coincide también con esta apertura al diálogo social. En esta conversación de los dirigentes entre CAPECO y la Federación, que ya data de más de 20 años de diálogo, de conversación, de entendimiento. Y uno puede constatar los resultados, uno puede mirar los resultados. Los resultados básicamente es que el sector ha crecido mucho. Hoy día el sector construcción civil es importante componente de la producción nacional, del PBI. Y es un importante sector también que genera empleo formal. Pero además también vemos cómo los trabajadores hoy día tienen también mejores cuidados. Hoy ya tienen la implementación más adecuada. Y por supuesto, yo siempre he dicho que entre trabajadores y empleadores no existe una relación de contrapartes, porque no son partes en contra, son totalmente complementarios. No puede haber trabajadores si no hay empresa, y no puede haber empresa sin trabajadores. En consecuencia, es importante que se vean como complementarios. Y por supuesto, el Estado, el gobierno, no es también ajeno y no tiene que verse como una contraparte. El Estado es lo mismo. El Estado son los trabajadores. El Estado son los empleadores. El Estado es la combinación entre el pueblo, territorio y la organización. Ese es el Estado. Y en consecuencia, los trabajadores son parte del Estado, los empleadores son parte del Estado y el gobierno también es una parte del Estado. Todos al final lo que buscamos es básicamente el bienestar de todos. El Estado es una construcción de la humanidad que básicamente ha sido creada para darle bienestar a las personas y ese es el objetivo que tiene que buscar. Por supuesto que en esta evolución y en esta conversación hay buenas noticias. Este convenio, este acuerdo que hay tripartito para la capacitación de los trabajadores de construcción civil, que ya suman más de 4.500 trabajadores capacitados, se puede reflejar ligeramente también en los resultados, porque comparando ya el primer trimestre del 2014 con el 2015, los accidentes mortales han disminuido casi en el 50% en el primer trimestre del 2025. Y los accidentes no mortales también han disminuido. Seguramente que hay que disminuir más aún todavía, pero esto son trabajos que se van desarrollando poco a poco. Pero también entiendo perfectamente las demandas de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y de CAPECO, porque tenemos que avanzar más todavía en el combate contra el crimen organizado. Yo hoy día aprovecho para anunciar
Y en las próximas horas estaremos firmando el decreto supremo, que ya está listo, el decreto supremo que aprueba medidas para la revisión de la información contenida en los registros sindicales correspondiente a las organizaciones sindicales de construcción civil para mirar cuáles son esas organizaciones de fachada. Ahí, ese es un anhelo de la Federación y Luis, desde el primer día que llegamos al ministerio, planteó el tema junto con Capeco. Hemos estado trabajando en la norma y efectivamente, a partir de esta revisión, vamos a detectar a todos estos sindicatos que son fachada de las organizaciones criminales para desaparecerlos. Pero también, por supuesto, hoy anunciaremos, porque hemos recibido la carta, la misiva de la CGTP, planteándonos la terna y para que la CGTP como gremio también pueda retornar al directorio de salud, y en las próximas horas también estaremos emitiendo la resolución. Hay mucho más que debemos hacer, que debemos trabajar desde el Estado, desde la población. Hay un reconocimiento permanente al diálogo social. Por eso es que el año pasado se entregó la orden de trabajo, que es la máxima distinción que entrega el Estado a los ciudadanos, y el año pasado se entregó esta orden de trabajo a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil y también se entregó a Capeco. Para este año, porque ya estamos próximos a entregar nuevamente la orden de trabajo, ojalá que en esta ocasión también sean los dirigentes de los trabajadores de construcción civil de esta federación y también de Capeco quienes nuevamente puedan estar en esta importante ceremonia de entrega de la condecoración de orden del trabajo. ¿Por qué? Porque la más importante contribución al empleo del Perú es lo que acabo de escuchar a Fernando Garland. Es decir, que sobre todas las cosas, sobre las utilidades y ganancias de los empleadores, tiene que primar la salud, la vida de los trabajadores, porque es el capital más importante de nuestro país, más importante de las empresas y, por supuesto, el capital humano es el más importante también de nuestras familias. Por eso hay que cuidarlos, por eso hay que cautelarlo. Y en consecuencia, también es importante resaltar este diálogo social porque es un ejemplo para todo el país. En estos tiempos es importante que en el Perú prevalezca el diálogo, que podamos conversar, que podamos entendernos, porque cuando avanzamos como país nos beneficiamos todos. El diálogo social entre trabajadores de la construcción civil y los empleadores de la construcción civil ha permitido la mejora y bienestar. Las familias y los trabajadores hoy tienen mejor condición de vida. Y si seguimos avanzando, esto también va a mejorar mucho más todavía. Ya quedó en la historia, en el pasado, las hojotas y los cascos de papel. Hoy no hay ningún trabajador de la construcción civil que use esos elementos. Y seguramente en los próximos años seguiremos creciendo más todavía. Pero ese ejemplo tiene que ser de todo el país. Porque cuando el Perú crece, cuando nos entendemos y dialogamos, el Perú va a crecer. Y cuando crece el Perú, nos beneficiamos todos los peruanos. Porque el principal enemigo de un peruano no es otro peruano. El principal enemigo de todos los peruanos tiene que ser la pobreza y la pobreza extrema. Porque lo que hemos vivido, y seguramente muchos de aquí, los que sabemos lo que significa la pobreza y la pobreza extrema, los que hemos vivido la pobreza y la pobreza extrema, sabemos que esa es la peor vulneración de los derechos humanos. En consecuencia, es muy lamentable todavía tener en nuestro país un porcentaje de peruanos en pobreza y pobreza extrema que no puedan
adquirir servicios, que no puedan enviar a sus hijos a la educación, a la alimentación. Eso tenemos que desterrarlo y eso solo es posible si nos unimos todos los peruanos y crecemos todos los peruanos. Nada más. Muchas gracias.